Buenas tardes, hermanos y amigos. Dios les bendiga. Bienvenidos al devocional del Buen Pastor. En esta tarde vamos a reflexionar, más que reflexionar, mis hermanos, vamos a hacer énfasis nada más en lo que descubrimos en el primer libro de las Crónicas, capítulo 17, versos 16 y 17. Dice así: Y entró el rey David y estuvo delante de Jehová y dijo: Jehová Dios, ¿quién soy yo? ¿Y qué es mi casa para que me hayas traído hasta este lugar? Y aun esto, oh Dios, te ha parecido poco, pues que has hablado de la casa de tu siervo para tiempo más lejano y me has mirado como a un hombre excelente, oh Jehová Dios. Amén. Esto dijo el rey David. Esta es la oración del rey David después de que el profeta Natán le ha dicho lo que Dios en su infinita misericordia ha determinado. Algo maravilloso. Si leemos poquito más atrás, hermanos, Dios le acaba de decir: y cuando tus días sean cumplidos para irte con tus padres, levantaré descendencia después de ti a uno de entre tus hijos y afirmaré su reino. Él me edificará casa y yo confirmaré su trono eternamente. Yo le seré por padre y él me será por hijo, y no quitaré de él mi misericordia como la quité de aquel que fue antes de ti, sino que lo confirmaré en mi casa y en mi reino eternamente, y su trono será firme para siempre. Amén. Hermanos, lo que acaba de decir David, por supuesto que tiene bases. Señor, ¿quién soy yo? ¿Y qué es mi casa, Señor, para que me hayas traído hasta este lugar y para que hayas hablado sobre mi casa para el futuro? ¿Sabe usted, hermano? Esta es la cita, Primera de Crónicas 17, versículos 16 y 17. Esta es la cita con base en la cual desarrolló su sermón el himnista que la mayoría de nosotros conocemos. ¿Quién? John Newton. Quizás no sepa usted mucho por el nombre, pero él es el autor del himno Sublime Gracia. Y quiero contarle algo rápido, hermanos, acerca de John Newton. Déjeme contarle rapidísimo. John Newton tenía una mamá muy piadosa. Ella muere y el niño se queda solo de 7 años, pero la mamá le había enseñado a orar. Por supuesto, había sembrado ya en su corazón la semilla futura de la vida espiritual. Es importantísimo, hermanos, que los padres inculquemos y sembremos en el corazón de nuestros hijos la vida espiritual. Escuche usted lo que pasó con este niño, con John Newton. Cuando fue niño, él fue criado de modo que las cosas de Dios y lo eterno, pesaran mucho sobre su mente. Pero esas impresiones se borraron, entró en su vida de desenfreno y, hermanos, se echó a perder, como decimos comúnmente. Y estando en ese estado rebelde, en una ocasión cayó del caballo. Estuvo sumamente grave, pero sobrevivió. Entonces su conciencia se activó y tembló él ante la idea de que estuvo a punto de perder la vida y como pecador no estaba preparado para presentarse delante de Dios. Pero desafortunadamente, eso fue solamente un cambio, exterior y duró muy poco. En otra ocasión, nuevamente se apodera de él el temor y la ira de Dios y empezó a vivir, por lo menos él así lo intentó, y creía llevar una vida religiosa. Pensaba en hacerse justo y con ello ganar el favor de Dios. Pasaba mucho tiempo leyendo la Biblia, orando, ayunando y apenas se atrevía a hablar para no pronunciar alguna palabra vana o pecaminosa. Pero en el fondo desconocía la justicia de Dios y estaba decidido a seguir su propia justicia por medio de la cual esperaba pacificar su conciencia y librarse del temor de la ira venidera. En ese estado, duró unos 2 años aproximadamente, dice su biografía. Y luego renunció otra vez a la religión y se hace infiel, pero ahora, hermano, se lanza a toda clase de pecados, de vicios y consigue hacerse más desdichado. Él incluso fue tratante de esclavos, participó de esa horrible infamia, pero luego cayó en la miseria. Casi moría de hambre
pecaba, blasfemaba en su corazón se había endurecido, su conciencia estaba cauterizada, etcétera, etcétera. Un día, cuando viajaba en barco, estaba bailando ahí en la cubierta del barco medio borracho y de pronto su sombrero cayó por la borda y él iba a lanzarse tras el sombrero, pero los que estaban con él lo detuvieron. Y por eso él en uno de sus himnos escribe: así me lanzaba yo detrás del pecado, me deleité mucho tiempo en el mal sin temerlo y sin avergonzarme. Pero en una ocasión, a bordo del barco, halló un libro, la Biblia. La tomó, la miró y sus ojos quedaron fijos en una pregunta. ¿Qué pasaría si estas cosas fueran verdad? Empezó a darle vueltas y vueltas en la cabeza. La idea le dejó aterrorizado, cerró el libro y se fue a su hamaca. Pero en esa noche fue sorprendido, fue despertado por las olas. Una tremenda tempestad se había levantado y el mar casi cubría el barco. La cabina en la que se encontraba se estaba inundando y oía que todo el mundo gritaba: ¡el barco se hunde! ¡El barco se hunde! Todo era confusión y terror. Trató de ir a cubierta y llegar, pero el capitán le dijo que fuera a buscar, creo que un cuchillo fue lo que lo mandaron a buscar, pero cuando él ve que otro marinero es arrastrado por una ola. Y todo hermanos, este desbarajuste, como decimos nosotros, lo que trajo a su mente fueron los recuerdos de días pasados, recuerdos de aquellos en el que le habían hablado de Dios, que él conocía a Dios, y su corazón empieza a ablandarse. Fueron 4 semanas las que estuvo en el barco, echado de un lado a otro por la tormenta, y él a veces estaba en una zona segura, medianamente segura del timón, otro estaba en las bombas sacando agua. Pero lo cierto es que las olas del espíritu también estaban rompiéndose sobre él. Y de día y de noche estaba exclamando, ahora él está exclamando en su corazón: Señor, sálvame porque perezco. Y Dios de la Biblia, perdóname por amor a tu Hijo. Y también decía: Dios de mi madre, Dios de misericordia, ten misericordia de mí. Esta tempestad, dice su biografía, que fue para John Newton lo que el terremoto había sido para el carcelero de Filipos. Lo puso de rodillas y puso sus pecados delante. Lo puso delante de su ruina y lo llevó desde luego a la cruz de Cristo. El himno, hermanos, al que nos hemos referido ahorita, tiene otras 2 líneas que dicen: me deleité mucho tiempo en el pecado sin preocuparme de vergüenza o temor, hasta que un nuevo objeto ante mis ojos detuvo mi carrera descarriada. Ese nuevo objeto delante de sus ojos fue la cruz de Cristo. Fue Cristo mismo. La cruz y el Hijo de Dios estaban ahí. Y él se vio delante de la cruz. Y él dice cuando canta: vi a uno colgado en el madero en la agonía de la muerte cruel, que me miraba con sus ojos tristes cuando yo estaba cerca de su cruz. Nunca podré olvidar, en tanto viva, la tristeza expresada en su mirada. Me pareció que me acusaba sin que dijera una sola palabra, pues esa mirada de amor santo, fue penetrando en la conciencia de John Newton y le hizo ver lo vil y lo ruin de su pecado. El pecado que hasta entonces había sido para él algo de risa o que había dejado de ser tenido en cuenta, ahora se le presentaba con todos sus terrores. Y la pregunta era: ¿estaba condenado? Estaba perdido, pero ¿qué tenía que hacer? Y él escribe: mi conciencia sentía y admitía el pecado y me llenaba de desesperación, y vi mis pecados, vi su sangre derramada y que yo había ayudado para clavarle allí. Newton estaba desesperado, estaba hecho pedazos, pero en esa mirada, el hombre que estaba en la cruz le dice: tú eres el hombre que has hecho esto, tú me has clavado en el madero, tus pecados han contribuido a que yo esté aquí. Pero cuando Newton dice, sigue mirando, vio algo. En esa mirada vio algo más, que sin oír la voz audible, escuchó la voz de perdón que descendía de la cruz, que decía: todo lo perdono de buen modo. Esta sangre ha sido por tu rescate y la doy para que puedas vivir. En esta segunda mirada le habló de paz, y Newton leyó su perdón en ella, perdón gratuito para el peor de los pecadores, perdón para el blasfemo, para el negrero, para su conciencia turbada. Él halló rescate allí. Ahí vino la transformación de él. John Newton no es conocido ni es recordado como tan buen predicador,
como himnista. Es himnista. Esto es lo que se recuerda de él. Y esa es la pregunta que asaltó su mente. ¿Qué pasaría si estas cosas fueran verdad? Y esa es la pregunta que nosotros debemos pensar, que debemos reflexionar también. Todos hemos oído de la eternidad. ¿Y se ha preguntado usted si la eternidad, es real? Si es real, entonces nos corresponde prepararnos para ella, porque un gozo o un terror sin fin no son meras frustrerías, hermanos. Si hemos de vivir para siempre, hemos de vivir de tal forma que nuestra vida en la eternidad sea dichosa. De otro modo, más nos valiera, como dice la Biblia, no haber nacidos. No podemos, no debemos jugar con Dios. Hermanos, a John Newton lo alcanzó el Señor ahí. A cada uno de nosotros nos puede alcanzar de diferente manera. Este sermón que yo les cuento, que fue preparado por John Newton, fue predicado el 1 de enero, hermanos, al inicio del año. Sí, el 1 de enero de 1773. John Newton, hermanos, acababa de descubrir la gracia de Dios. Él es el autor del himno Sublime Gracia. Creo, y dicen algunos, que es el himno más famoso del mundo, hermanos. Usted lo conoce. Usted conoce el himno de Sublime Gracia. Hermanos, no juegue usted con Dios. Tiene que ser transformada su vida. Tiene que ser transformado su corazón. Dios es real. Jesús es real. La cruz de Cristo es real. Pues el perdón también es real. Volvámonos. No esperemos a llegar a ese punto, mis hermanos. Tenemos que volvernos nuevamente a Dios. ¿No conoce usted el himno Sublime Gracia? No se preocupe. Lo vamos a poner. Usted que me sigue en el Facebook, que sigue la página del Buen Pastor Las Palmas en Facebook, podrá disfrutar de este himno. En el WhatsApp me disculpo por el tiempo de la grabación, no puedo pasarlo, pero puede ir a la página de Facebook de El Buen Pastor Las Palmas y disfrutar completo este himno. Dios nos bendiga, Dios nos guíe, mis hermanos. Vamos a orar. Señor, Dios eterno, Padre celestial, gracias por tu palabra de este día, Señor. Por tu gracia es que hemos sido consumidos. Y así, Señor, como oró David, ¿quién soy yo? ¿Quiénes somos nosotros, Señor, para que te hayas fijado en nosotros? ¿Quiénes somos nosotros y nuestra casa para que hayas tenido misericordia de nosotros y nos des una palabra, Señor, futura de aliento que hemos de permanecer en ti? Ayúdanos. Ayuda a todos mis hermanos, Señor, que están luchando. Ayuda a todos los que todavía continúan descarriados, Señor. Ayúdalos, alcánzalos, ten misericordia de ellos. Ten un encuentro personal con ellos, Señor. Revélate de manera maravillosa a través de los medios que tú quieras, de un sermón, de un canto, de un himno, de una prédica, de un consejo, como tú quieras, Señor. Alcánzalos, Padre. Bendito seas. Gracias, Señor. Honra y gloria a tu nombre. Por Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Dios les guarde. Continúo. Dejo el himno Sublime Gracia para la página del Buen Pastor Las Palmas en Facebook. Amén.